Paso a ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta sesión de seguimiento. Recuerden que ya vamos muy adelantados en este curso. Prácticamente estamos en el quinto tema. La próxima semana sería el último. Y bueno, hemos venido como de menos a más. Así me gusta a mí diseñar los cursos. Empezamos tratando de hacer un recorrido general de todo lo que es la visión del ministerio pastoral, porque no es una cosa sencilla. Cuando hablamos de ministerio pastoral, la mayoría entendemos que todos sabemos de qué se trata, pero alcanzamos a ver una parte muy pequeña. Y entonces yo lo que pretendo es, con este curso, ampliar el panorama de lo que nos referimos cuando hablamos de un ministerio pastoral, ¿no? Y entonces, me regreso tantito, y entonces está diseñado el curso para ir revisando 6 subtemas, este, empezando con cuestionar el tema de la espiritualidad bíblica y genuina, que tiene toda una historia después de la época, desde la época del cristianismo. No me voy más hacia atrás, porque hacia atrás había otros conceptos, pero a mí me gusta revisar cómo después de que el Señor Jesucristo deja a sus discípulos, cómo va a través de los siglos y de los diferentes grupos, cambiando el concepto de espiritualidad y de consagración. Y entonces yo propongo siempre que regresemos al modelo de Jesús. Es un modelo muy práctico y un modelo muy flexible también. El, 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 el concepto de espiritualidad de Jesús es diferente al concepto de espiritualidad de los fariseos, de los saduceos, de ya en estos tiempos de los católicos, bueno, de muchos grupos. Entonces se trata que nosotros somos seguidores de Jesús, ¿no? Y luego venimos así cuestionando o reflexionando temas como el de la familia y la pastoral para la vida familiar, como siempre debe haber un trato pastoral y considerar a la iglesia como un grupo de familias que se reúnen, no son seres aislados, todos son parte de una familia y hay que saberlos tratar pastoralmente. Y hablamos de los dones del Espíritu Santo, también como Dios nos equipa con diferentes dones, no son nuestros, son gracia de Dios. Los frutos y los dones son gracia de Dios, del Espíritu de Dios para los creyentes, donde nos equipa, como desde el primer siglo, para hacer la obra de Dios. De otra manera, serían meros esfuerzos humanos y no alcanzarían. Yo estoy convencido de eso, aunque hay mucha gente muy inteligente, muy preparada en la iglesia, siempre se queda limitada porque lo que viene a través del Espíritu de Dios y lo que tiene que ver con frutos y dones son aspectos que rebasan y trascienden, creo yo, aún la capacidad humana, ¿sí? Y son gracia de Dios, le llamo yo canales de la gracia de Dios. Hablamos incluso del tema del Espíritu Santo. Yo me atreví por ahí, yo ya les envié todos los archivos, por ahí les compartí yo un archivo, qué es lo que yo reviso sobre la teología del Espíritu Santo, sin, sin tratar de influenciarme por cualquier movimiento, sino que dice la palabra, ¿sí? Y bueno, hay que reconocer que lo que viene el Espíritu de Dios nos rebasa, insisto, y no alcanzamos a entender todas las cosas. ¿Sí? Por eso el maestro le dijo a sus discípulos, allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, capítulo 16, les dice, no entienden lo que yo les estoy diciendo, todo, o todo lo que les estoy enseñando, pero cuando venga el Espíritu Santo, este poder de Dios los va a equipar y preparar y capacitar para poder entender y los va a convencer de las cosas, del pecado, de las cosas que no están bien. Y bueno, le da cualidades y funciones al Espíritu Santo. Y yo consciente de cuál es nuestra visión sobre el Espíritu Santo en la iglesia, pues trato de ser cuidadoso, de no rebasarlo, pero tampoco el quedarme prejuiciado y no hablar de él, porque ahí me parece que la iglesia de Dios, séptimo día, acá en México, cuando menos, tiene, creo que en otros países también, como ustedes en Argentina,
o los que están en México se darán cuenta que hay un evadir el tema del Espíritu Santo y luego yo lo he discutido en los últimos años y entonces no alcanzamos a profundizar y luego nos confundimos con méritos humanos, con obras, este, con capacidades intelectuales y confundimos mucho las cosas en la iglesia. Y lo que viene de Dios viene a través del Espíritu de Dios y son puras cosas buenas, ¿sí? Así es sencillo. Así como los dones, los frutos y entonces el llamado de Dios son cosas que vienen del Espíritu de Dios, ¿no? Y bueno, desde el día lunes yo empecé ya con el quinto subtema que le llamo así, el ministerio de todos los creyentes. Los teólogos le llaman el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. Yo el día lunes les ofrecí un archivo, yo creo que hoy se los voy a enviar, un archivo donde trabajo primero la parte bíblica. Ya se dieron cuenta que a mí me gusta primero sustentarlo lo más bíblicamente posible, bíblica y teológicamente, porque bíblicamente lo que está en el texto bíblico y en donde entra con la reflexión teológica es donde yo trato de interpretar el texto bíblico lo mejor posible porque no es sencillo profundizar en el texto bíblico. Hay herramientas. Yo creo que ustedes como estudiantes ya han tenido alguna información, algún curso, alguna clase sobre hermenéutica, sobre homilética, sobre cómo profundizar en el texto bíblico, darnos cuenta que a veces no es lo mismo leer en la Biblia que estudiar la Biblia y profundizar la Biblia. Entonces, bueno, tiene que ver con ponerle más cuidado y más interés y Dios, que es bueno, siempre cuando uno tiene un interés genuino por conocer su voluntad, siempre, incluso el Espíritu de Dios es quien nos equipa para entender el concepto más profundo de las Escrituras. Yo estoy convencidísimo de eso. Y bueno, les platiqué que tengo un curso que le llamo el Ministerio de la Palabra y ahí lo explico con mucha claridad. El tema que nos ocupa hoy es una continuación de lo que el día lunes empezamos. Vimos la parte bíblica con muchos pasajes bíblicos sobre el ministerio de todos los creyentes, especialmente primera de Pedro capítulo 2, cuando el apóstol Pedro le dice a la iglesia, a la primera iglesia, a los creyentes en Cristo Jesús ya, dice, ustedes son un real sacerdocio, gente santa, un pueblo adquirido por Dios, o sea, les da de que son pueblo de Dios. Pero en el siguiente versículo dice, ¿para qué? Creo que la mayoría nos quedamos hasta ahí y muchas iglesias hasta ahí nos quedamos. Oh, somos elegidos o somos hijos de Dios o no somos iguales a los demás. Y eso está bien, porque es la gracia de Dios, insisto. Pero ahí el apóstol Pedro en el siguiente capítulo explica dice, como con un propósito para que anuncien las bondades o virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es para eso, para poder compartir con los demás. Y luego recalca, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo esto que viene de Dios es gracia de Dios, es misericordia de Dios. No es que sea para los mejores. Yo creo que ahí nos equivocamos mucho. Por eso mi interés de revisar el concepto de espiritualidad. Y yo recalco mucho el pasaje de Marcos 3:13. Lo tengo muy claro en mi mente y en mi corazón, porque luego las iglesias confunden mucho. Marcos 3:13 es muy claro. Y llamó, dice que subió a lo alto, llamó a los que él quiso, no a los mejores, a los que él quiso. Los llamó para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar y luego les dio autoridad, los equipó. Es como que la dinámica como Dios trabaja con los primeros discípulos y con nosotros también, más que en la iglesia es más difícil identificar, interpretar estos procesos de crecimiento. De ahí este trabajo que hacemos de tratar de clarificar a través de diferentes subtemas. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, con este repaso, regresamos al tema en el que estamos, y es el ministerio
de todos los creyentes en Cristo Jesús, ¿sí? Y ya se dieron cuenta que no es tampoco algo sencillo. Yo les platiqué que nosotros en México ya tenemos cuando menos, no sé, creo que tenemos, no sé si 20 años hablando del tema, poco más, y no hemos podido en la mayoría de las iglesias instaurarlo, incorporarlo al trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque batallamos mucho con la tradición, con la costumbre, ¿sí? Toda iglesia tiene su tradición y su costumbre, no se preocupen. No nada más nosotros, todas las iglesias. Por eso, este tipo de trabajo, yo le he dedicado mucho tiempo en base a mi trabajo pastoral que hice en muchos lugares, y el de capacitación con los líderes, y de estar comprometido también con la obra de Dios. Ya les comenté, este año cumplí 35 años de ser dedicado tiempo completo. Ya me pensionaron la iglesia, y ahora ya no tengo una iglesia, ya no tengo un puesto, un título. Pero bueno, yo aprovecho esta información, yo aprovecho esta posición de poder conocer la iglesia. Incluso conozco hasta las personas de la iglesia, los que están en autoridad, he trabajado con ellos, he discutido con ellos, me conocen muy bien. No todos están tan de acuerdo conmigo, porque yo soy una persona muy directa en lo que yo alcanzo a ver en el texto bíblico, pero siempre me parece que es mejor, es bueno, debatir, discutir, cuestionar, para buscar crecer, ¿no? No a todos les gusta eso, pero bueno, ahora yo estoy en una posición en la de compartir de gracia, como dice Pablo, de gracia recibiste, de gracia compartir, ¿no? Y con mucho gusto, pues yo les comparto este tipo de capacitación, de información. Y si ustedes logran recibirlo, digerirlo y transmitirlo a otros, pues qué mejor, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Siempre me gusta que quienes trabajan con quienes yo trabajo lo puedan transmitir y mejorar incluso. Claro, yo he tenido algunos eh, estudiantes, algunos discípulos que de repente, yo sin darme cuenta, me han rebasado, ¿no? Y eso está bien, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Si llegan a tener puestos importantes y títulos importantes, digo, wow, qué magnífico, ¿no? Y ahora yo cuando los visito, algunos son sobrevedores, otros son directores nacionales, algunos son ejecutivos, y entonces, pero yo soy más simplista, yo soy más así de que, a ver, tranquilos, que no se nos suba el puesto a la cabeza. Estamos en Cristo, y el primer mensaje en Cristo es que todos somos iguales. Estoy haciendo la introducción al tema. Nada más que en la iglesia jerarquizamos mucho. Los puestos y los títulos nos gustan y pensamos que eso nos hacen diferentes. Tengo una anécdota que la recuerdo de vez en cuando con líderes, y, y es una anécdota que tiene que ver con mi primer pastor. Hace un año, creo, 2 años, ya duerme en el Señor, el hermano Luis Felipe Corona, el hermano Kelly, le decíamos de cariño, y yo entré muy joven a la iglesia, fui llamado por el Señor muy joven, 19 años, y luego después me bauticé al primer año y empecé a colaborar, y él me observó. Ya era yo subdirector de jóvenes y hacía actividades, teníamos una misión juvenil, yo invitaba a los chavos de la cuadra porque yo ya había salido de un problema de vicios y de problemas muy joven, en mi ignorancia, y yo estaba en Cristo y yo quería que muchos más conocieran, ¿no? Siempre he sido así, realmente, ¿no? Y creo que hay que hacerlo de manera natural, sin forzar nada. Bueno, entonces él me observó, él era mi primer pastor, y entonces me llama y me dice, venga, ¿qué pasó, hermano? Híjole, ya cuando me llamaba era porque me iba a decir algo fuerte, pero con mucho cariño, era un tipo muy pastoral, del que yo aprendí mucho. Y me dice, mire, me dice, yo lo estaba observando, dice, y usted va a ser una persona que va a tener puestos y títulos en la iglesia. Hermano, yo tenía 20 años, yo tenía 2, 3 años en la iglesia, era muy nuevo, no entendí lo que me decía, pero algo observó él en mí, supongo. Pues yo era muy joven y muy ignorante, creo yo, de muchas cosas. Y entonces me dice, usted va a tener puestos, algunos puestos y títulos en la iglesia, lo más probable, me dice. Pero le voy a decir una cosa, me dice, cuando tenga un puesto más alto, no es que usted va a hacer más,
sino que va a ser menos, porque ese puesto lo va a comprometer para servir a los demás como Cristo lo hizo. Wow, entonces no se lo olviden. Sí, hermano, está bien. Yo no entendí todo, pero cada vez que yo después cuando fui teniendo esos puestos y títulos, gracias a Dios, todavía cuando llegué a ser presidente de la organización, o fui presidente del Consejo de Administración, y terminaba yo daba mi informe, me llamaba siempre, porque él siempre estaba ahí de lejos, era un tipo prudente. Me llamaba, venga, venga. Y ya siempre me decía, bien hecho, estuvo bien su informe, o bien hecho, hizo lo mejor que pudo, estuvo bien. O sea, él me iba observando en toda mi trayectoria ministerial, vamos a decirlo, pero siempre me ubicó para que no me sobredimensionara y no menospreciara a nadie. Y eso fue muy valioso para mí. Yo sabía que él era mi pastor, aunque yo ya era ejecutivo y a tener más puestos que él incluso, pero él siempre fue un pastor para mí. Yo le tuve todo el respeto y él me recordaba, recuerde, somos servidores de Cristo. Sí, hermano, muchas gracias. Yo le agradecía mucho su orientación. ¿Por qué? Porque en la iglesia estamos acostumbrados a medir diferente, como muy mundanamente. El que tiene el puesto es el más alto, es el más importante, o el que tiene más años en la iglesia, o el que más sabe de textos bíblicos. Y son cosas subjetivas. Realmente las parábolas del reino de Dios nos lo enseñan. El primero es el último y el último es el primero. O sea, Jesús dice este tipo de paradojas. Dice, el que haya su vida la perderá. Dice, o sea, son paradojas del reino, yo le llamo. ¿No? Dice, el mayor es el que sirve. Entonces, son las paradojas del reino, así le llamo. Como que el Señor siempre tiene otro mensaje más profundo y nosotros los seres humanos, los miembros de la iglesia, lo confundimos y lo usamos, yo digo mundanamente a veces, lamentablemente, para competir entre nosotros. Y si algo a mí no me gusta, nunca me gustó y hasta la fecha no me gusta, es que en la iglesia nos midamos. ¿Quién es más y quién es menos? Eso solo Dios lo sabe. Las apariencias engañan. Entonces, de ahí el tema del ministerio de todos los creyentes. ¿De acuerdo, menos? Ya desde el día lunes lo sustentamos bíblicamente, pero vamos a usar, voy a repasar hasta donde nos quedamos. Eh, este subtítulo, yo le hice esta presentación y les platicaba la vez pasada de reflexionar sobre la pastoral. ¿Qué es la pastoral? El trabajo pastoral que se ejerce en nuestras iglesias, con el propósito de retroalimentar, de mejorar la función desde el marco teórico en las escrituras. O sea, aprendemos de la escritura, ¿sí? ¿Para qué? Para promover algunos cambios que permitan la participación de la iglesia. O sea, y yo les explicaba, no todos los pastores están tan dispuestos. Yo creo que es con quienes más batallamos a veces, con los pastores. Cuando un pastor se cierra, se endurece, entonces, en lugar de que la iglesia crezca, cuando nos nombran, ahí me queda muy claro que cuando nos nombran, siempre se usa el pasaje de Primera de Pedro capítulo 5 cuando el apóstol Pedro hace el llamado y dice que nosotros debemos servir a los creyentes, los pastores, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él dará la corona incorruptible de gloria. Pero bueno, siempre pienso que la parte humana nos incide y aquí por eso se trata de reflexionar sobre la pastoral que se ejerce en las iglesias y con el propósito de mejorarla, retroalimentarla. Los pastores y líderes deberíamos estar dispuestos a eso y con la idea de que se permitan más participación de la iglesia. Si no, no se da el ministerio a todos los creyentes. Y luego también les hablé un poco del temario que uso yo aquí. Son síntesis realmente, hermanos. Yo lo he sintetizado, ¿sí? Pero me parece que con la información necesaria para entender esta parte, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los modelos de la iglesia, un modelo tradicional y un modelo de ministerio de todos los creyentes. Vamos a hablar de este liderazgo multiplicador, de la pastoral de Jesús y de una pastoral más integral y más completa, ¿no? Y luego hablamos también de este círculo hermenéutico, ¿se acuerdan?
que yo lo uso en diferentes momentos, ¿no? El tema del círculo hermenéutico, aquí lo aplico al trabajo pastoral. Lo trabajo cuando hablo de la familia también, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí es importante analizar la situación actual. Es un diagrama sencillo que nos sirve para más o menos organizarnos, porque a veces no sabe uno por dónde empieza. Bueno, si alguien quiere crecer y mejorar y profundizar, tenemos que empezar por analizar la situación actual primero y luego hacer una reflexión bíblico-teológica. ¿Qué dice la Biblia? Y tercero, tomar decisiones para hacer una pastoral más integral, más completa. ¿De acuerdo? Y por eso pongo los textos clave ahí. El Salmo 23, Efesios 4, 1 Timoteo 3. Es maravilloso 1 Timoteo, ¿no? Porque es el mensaje de un pastor más grande a un pastor más joven. Me encanta. Yo lo he aprendido y lo asumí en su momento. Y ahora a veces me toca a mí trabajar con otros. Por ejemplo, mi primer trabajo pastoral lo hice en Tijuana, la ciudad de Tijuana, en los años 90. Y hace algunos meses, todavía estando en el Consejo Ejecutivo, me tocó ir y llevé a mi esposa. Mi esposa estaba aquí en Monterrey, yo estaba en Cuernavaca, y le compré el boleto. Le dije, ¿sabes qué? Nos vemos en el aeropuerto de Tijuana, porque ella tiene su familia en Tijuana. Quiero que veas a la familia y pasar todo un fin de semana y visitar las iglesias. Y ya cuando llegué fue muy agradable la visita, después de muchos años que yo había estado, pues estuve en los años 90, y hasta el 2003 que salí de ahí y me vine a Cuernavaca, también como sobrevedor. este, Me dio mucho gusto ver que el nuevo sobrevedor ahí en el Distrito 1, Baja California, Sonora, que yo fui sobrevedor 8 años, ahora él es un joven que inició conmigo cuando yo fui pastor de la primera iglesia. Y era un adolescente y con muchos problemas en la familia. Ahí me tocó pastorearlo, animarlo, restaurarlo, porque pasó una época muy difícil. Y entonces ahora verlo como sobrevedor y ya hizo un proyecto nuevo de familia, ya con familia, me invitó a su casa y está trabajando muy bien. Yo, hermanos, créanme que le di gloria a Dios. Dije, Señor, gracias porque me permite ser el fruto de lo que yo siempre anhelé. O sea, el trabajo que se hizo con él era un trabajo de restauración, de animarlo, de apoyarlo para que creciera, y ahora es el nuevo sobrevedor. Perfecto. Yo me vine contento. Él sigue trabajando ahí, bien, pero sobre todo me dio gusto que yo pasé a su familia y él era un adolescente y tomó algunas decisiones que no eran tan correctas. Yo lo convencí de que no todo terminaba ahí, que él, lo invité, lo jalé, lo visité, lo animé, salí yo de ahí y ahora miren, bendito Dios. Esa es gracia de Dios y esa es la obra de Dios realmente. Y entonces descubro que el círculo hermenéutico sí sirve, ¿no? Sí funciona. Analizar, reflexionar y luego, ¿qué vamos a hacer? Tomar decisiones para mejorar, para crecer siempre. Y luego también, hermanos, hablamos aquí, ya nos introdujimos a área de la pastoral. Usted ha escuchado este tema, sobre todo en México, la pastoral. Creo que en Argentina también y en otros países. La pastoral. ¿A qué se refieren con la pastoral? La pastoral son las áreas de la acción pastoral, ¿sí? No es el trabajo nada más de un pastor. El pastor tiene su función, tiene el don que Dios le dio y el llamado, pero ¿qué con los demás miembros de la iglesia? Es el tema de hoy, el ministerio de todos los creyentes. Entonces, ¿cuáles son las áreas de la acción pastoral? La predicación, la visitación, la administración, la evangelización, la consejería y otras más. Mínimo esas 5, ¿no? Porque van surgiendo otras cosas más también, ¿no? Pero básicamente son estas áreas de la acción pastoral en las iglesias, ¿sí? En las iglesias, sea una iglesia chica, sea una iglesia grande. Entonces, es bueno que un pastor tenga claro que estas son sus funciones y sus áreas que le van a evaluar, porque si no tiene idea, entonces se trata de hacer lo mejor que puede, pero no tiene una idea clara
Y bueno, los que hemos sido egresados de un seminario, pues tuvimos la bendición de tener la orientación, la preparación y bueno, ya la práctica pues queda de cada quien, ¿verdad? ¿Qué tanto se compromete y qué tanto crece en base a este trabajo, ¿no? El asunto aquí, hermanos, es que estas áreas de la acción pastoral es obvio que el pastor intenta hacerlas, pero voy a ir introduciendo el tema donde quiero llegar, pero yo estoy convencido de que no son áreas exclusivas del pastor. El pastor tiene que aprender a delegar y a organizar a la iglesia para que los líderes se involucren también en esto, porque de otra manera se va a quedar solo haciendo todo. Yo le llamo, ahorita vamos a ver el siguiente diagrama, yo le llamo en este modelo tradicional el pastor todólogo. Es una broma, ¿no? Que yo mismo me aplico a mí mismo, porque yo lo hice, lamentablemente. O sea, es una autocrítica que yo hago, no es una crítica a los demás, es una autocrítica, porque yo lo llegué a hacer en el principio, aún siendo egresado de un seminario, porque a uno le gana el amor y la pasión, pero también el protagonismo a veces. Y entonces estas áreas de la acción pastoral, aunque son primero del pastor, el pastor tiene que aprender a delegar, a equipar, a sumar personas a un equipo cada vez más grande y organizar en base a diferentes ministerios. Al final de esta presentación voy a recuperar estos ministerios de los que yo ya les he hablado, ¿no? Entonces estas son áreas básicas de la acción pastoral. No solo el pastor, sino de los líderes. Y este diagrama a mí me sirvió, que fue donde nos quedamos la vez pasada, para hacer una reflexión más fuerte. Es un diagrama sencillo, pero pues tiene la intención de hacer una autocrítica, como digo. El modelo tradicional es un modelo del pastor intenta hacer todo. Y a veces, fíjense que yo lo he analizado, tuve la bendición de trabajar con ministros ya muy grandes, cuando empecé, conocí a muchos de ellos, algunos en México, otros en Centroamérica, y casi todos tenían el mismo sentir de dar su vida para la obra de Dios, para la iglesia. Y aunque era bien intencionado el objetivo, en la práctica yo me daba cuenta que de repente ellos ya no permitían que otros hicieran las cosas. Como dije, yo mismo llegué a caer en el error, ¿no? Entonces el modelo tradicional es donde el pastor quiere hacer todo. Estas áreas de la acción pastoral, predicar, a veces hasta dirigir, a veces aconsejar, visitar, y luego yo bromeo, a veces hasta levantar casi las ofrendas, ¿no? Cuando hay mucha gente que puede hacer otras cosas y líderes que van creciendo de acuerdo a los dones que Dios les ha dado. Entonces el modelo tradicional es un modelo que se va forjando en la iglesia, se fue forjando en la mayoría de las iglesias de manera inconsciente. Es como una tradición, es que siempre se ha hecho así. Y yo apenas en la última iglesia que pastoreé, hace un año más o menos, ya yo creo va por un año, y cuando yo me despedí, después de 5 años, yo les dije, hermanos, me he dado cuenta de algo. Yo trabajé ya 5 años para discipular una nueva generación y me fue bien, gracias a Dios, ahí siguen trabajando. Yo ya tenía experiencia y tenía muy claro mis objetivos. En 5 años hay que hacer un cambio y bendito Dios se fue haciendo, aunque tiene sus obstáculos siempre. Pero les dije yo, pero ¿saben qué me he dado cuenta? Que los anteriores pastores que han estado aquí han dado su vida por esta iglesia. Es una iglesia muy antigua, la iglesia aquí de Monterrey, de la Colonia Independencia, tiene cerca de 80 años, un poquito más de 80 años, que se forjó aquí. Se han pasado muchos pastores, dije, y yo los conocía, la mayoría de ellos, y alguno de ellos dio su vida, se murió enfermo, y casi predicando aquí. Pero ¿saben qué descubrí? Que la gente, a veces los miembros, aunque el pastor dio su vida y dio lo mejor de él, todavía lo criticaban. Dicen, no, pero se equivocó acá y no hizo esto y no hizo esto otro. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un error que el pastor crea que le va a dar gusto a todos y que todos van a estar de acuerdo con él. Es un error. Porque siempre habrá alguien que no está tan de acuerdo. Está bien.
hay que aprender a lidiar con eso. Entonces yo le digo, qué pena que el hermano que todos conocen aquí dio su vida y aún así no los dejó contentos a todos. Y le dije, pero yo no voy a cometer el mismo error. Así es que yo me despido, yo entrego la iglesia, ya forjé nuevos líderes, Dios los bendiga, cuenten conmigo, pero yo no voy a caer en el mismo modelo que el hermano cayó, en el modelo tradicional, de morirme en la raya y dando la vida ahí por la gente, y aún al final la gente todo lo critica a uno, no. Hay muchas cosas más que hacer, por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que entonces estos miembros que tienen muchos años van a hacer entonces? ¿Dónde está su ministerio? ¿Dónde está el ministerio de todos los creyentes? A veces los mismos pastores no permitimos, pero a veces también los miembros no quieren trabajar. Y tiene su estrategia para saberlos invitar, motivar e incorporar al trabajo. Sí, no es sencillo. Por eso este diagrama está muy sencillo, del modelo tradicional al modelo del ministerio de todos los creyentes. Eh, Como dije, yo me llevé 5 años en esta última iglesia que pastoreé y lo logré a medias. O sea, sí hay gente que lo captó muy bien y está, sigue trabajando, gracias a Dios. Pero no todos, no todos. Pues, y a nivel nacional, pues no se diga. Yo trabajé a nivel nacional aquí en México y cuando yo vi, en algunos lugares sí están haciendo esfuerzos, pero en otros lugares depende mucho también del líder que esté. Si el pastor dice, no, señor, yo digo como siempre han hecho, pues entonces no va a haber ningún cambio, ninguna reflexión, ninguna retroalimentación. Entonces depende de varios factores, pero tenemos que tener claro que tenemos que pasar de un modelo tradicional a un ministerio de todos los creyentes, porque es lo más neotestamentario. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque el modelo de Jesús es así. Entonces, por eso hablo de que tenemos que aprender a contraponer una iglesia institucional como institución y el modelo de iglesia como una comunidad de fe. O sea, son dos modelos diferentes, ¿no? Y ahorita les voy a explicar de qué hablo una iglesia institucional, la institución, ¿no? Que tradicionalmente se observa como una administración que administra la iglesia. Y bueno, todo tiene sus riesgos, sus beneficios, ya lo comenté. El ser una iglesia como una comunidad de fe también tiene sus retos, o sea, pero son dos modelos diferentes, es lo que quiero que analicemos, ¿no? Son dos modelos diferentes. La iglesia institucional como institución depende mucho de los títulos y los puestos que se les confieran a las personas. Y la iglesia como comunidad de fe, no, la gente no necesita tener puestos o títulos, la comunidad se va a mover y va a responder, ¿sí? Y como dije, es un modelo más neotestamentario para que se pueda dar el ministerio y sacerdocio a todos los creyentes. Ahora, tengo un ejemplo más que acabo de, creo ya lo he comentado, pero me parece que es el momento para comentarlo una vez más. Eh, Hace unos meses, yo creo que son hace unos 4 meses, 4 o 5 meses, fue en el mes déjenme les digo, de mayo más o menos, después de la cena, del mes de mayo, finales de abril, principios de mayo, hubo una actividad que me invitaron, estando yo en la administración, y yo vi que todos estaban ya organizados, y le dije, no se preocupen, ya está organizado todo, yo solamente voy como oyente. Y me dijeron, mire, hermano, pues ayúdenos para hacer el cierre, la predicación de cierre. Sí, está bien, claro que sí, cuenten conmigo. Yo ahí estuve observando toda la actividad, yo no tengo problema, ahí me gusta escuchar. Era una reunión, era la segunda reunión de líderes indígenas aquí en México, y se invitaban a los líderes de extracción indígena de diferentes estados y ciudades. Y se reunieron ahí, era un grupo como de unos, yo creo que unos 80 hermanos, ya con todos éramos como un poco más de 100, ¿no? Y yo estuve observando y hubo dinámicas, hubo temas, y a mí me tocó hacer una de las dinámicas con los hermanos de la iglesia en Chiapas. Estaban ahí presentes los tzotziles. Su comunidad indígena hablan el dialecto tzotzil. Yo ya los conozco porque yo estuve ahí muchas veces o varias veces. Fui a abrir algunas misiones que me pidieron, porque es una iglesia que crece mucho, con sus vestimentas y todo. Esa era la idea de esa reunión. Hice la dinámica y luego al final, me tocó hacer el cierre a mí, ya el último día, el día domingo, ya después de todo, la comida, el paseo, todo, ya todos los temas.
me tocó el cierre, como decimos nosotros. Y en el cierre a mí se me ocurrió entonces hacer una serie de conclusiones. Y entonces dentro de las conclusiones que yo saqué junto con ellos, fueron dos o tres muy valiosas para mí, que hasta la fecha me siguen marcando. ¿Qué aprendí yo en esa reunión? Yo no me considero alguien que venga de una extracción indígena, porque acá en Monterrey hay como otra dinámica, aunque en el fondo sí, siempre lo tenemos finalmente, ¿no? La mayoría somos mezcla, ¿no? El mestizaje que se dio en muchos países. Pero bueno, las conclusiones que yo saqué para mí fueron muy valiosas, tienen que ver con esto, con el ministerio de todos los creyentes. Estuve observando, platicando, tomando nota, y al final, en mi reflexión, yo desarrollé el pasaje de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 habla de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando del verbo, el logos o la palabra, hablando de la preexistencia de Jesús. Y luego ya más adelante, como en el versículo 6, 7, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos. Yo le agrego, e hijas de Dios. Dice los que no conforman a la carne, sino viene de Dios. Y entonces yo les decía, yo me he dado cuenta que ustedes hacen un ministerio, porque esta iglesia de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, México, es la iglesia más grande que tenemos en México. Es una iglesia de 800 miembros. Yo conocí al pastor que la forjó, Virgilio Pérez, fue un gran amigo mío. Ya duermen en el Señor. El hermano, su hijo Nehemías fue a quien yo le entregué ahora el último puesto que tuve. Yo se lo entregué y saqué fotos y dije, es un privilegio pasarte la estafeta, Dios te bendiga, porque yo conocía al papá, era un hombre muy honesto, muy discreto, ¿verdad? Pero logró tener una iglesia de 800 miembros. ¿Cómo le haces para tener una iglesia de 800 miembros? Sirviendo, pero no nada más sirviendo, sino sirviendo como Jesús, con humildad. Y entonces yo les decía, en base a este pasaje yo me doy cuenta que ustedes tienen el mejor, ustedes no necesitan puestos ni títulos como nosotros, porque ustedes saben que son hijos e hijas de Dios y eso los mantiene firmes. Eso es valiosísimo, porque acá, hermanos, en muchos lugares, en las ciudades grandes, todo el mundo está pensando a ver qué puesto, qué título tiene, luego hasta alardea, no tengo este puesto, este título, y pues son gracia de Dios. Pero entonces yo les decía, ustedes son hijos de Dios y es el mejor título, eso he aprendido, que yo no necesito ningún puesto, ningún título. El mejor título que tengo es ser hijo de Dios. Eso dice el Evangelio de Juan. Y luego, otra conclusión saqué. Entonces ellos se ven como iguales todos y trabajan perfectamente. Entonces, otra cosa que me di cuenta es que ellos no estaban esperando que se les autorizara un gran presupuesto, sino que desde su humildad, desde lo que tienen, ellos andan compartiendo, visitando, evangelizando, sirviendo, ayudando. Y qué valioso eso para mí, porque el último puesto que yo tuve en la administración fue ser tesorero nacional. Ya había sido yo tesorero y me llamaron a aportar algunas cosas, pero me di cuenta que en estos tiempos todo el mundo pide un presupuesto y dice, no, es que no tengo el suficiente presupuesto para hacer esto, aquello. Y yo me di cuenta que ellos no necesitan tanto presupuesto, porque ellos se dan a la gente y dan lo que tienen y se esfuerzan. Y eso es muy valioso también. Entonces, y es la iglesia que más crece en México. Y es la iglesia que más se mantiene y más se multiplica. Entonces, para mí fue una lección muy grande, hermanos. Créanmelo. Porque me di cuenta que por eso a veces nuestras iglesias no crecen tanto, porque estamos equivocados en el enfoque. Nuestro enfoque más secular, más mundano, más prejuiciado, no sé. Y cuando alguien se concentra en el enfoque bíblico, en el ministerio de los creyentes, de que todos somos iguales en Cristo, tenemos la misma dignidad y no tenemos puestos o títulos como ejecutivos, sobradores, pero somos hijos de Dios, van y dan testimonio. No tienen grandes presupuestos, pero comparten lo que tienen, porque yo he estado ahí, por eso lo digo, y los hermanos no hayan que darte, hermanos. Uno mira que son gente humilde, no, hombre, hermano, tenga esto. Bueno, hasta la gallina me querían dar, que me tragué el, y no, hermanos, está bien. Este,
hubo detalles muy valiosos. De hecho, uno de esas idas a Chiapas, llegué a una comunidad allá en la sierra y yo no me di cuenta que había un carpintero que y me pasaron a un cuarto y él había tallado una base de una cama para que yo durmiera ahí. Dije, ay, hermano, muchas gracias. Dice, sí, es que aquí no usamos eso, pero sabemos que usted sí lo va a usar. Y el que era hermano carpintero hizo, y me decía, ¿se la puede llevar? Le dije, no, ¿cómo me la llevo? O sea, yo iba, sí íbamos en un carrito, pero pues no, no, hermano, no, eso es de ustedes. Y bueno, ¿qué quiero decir? Son gente muy, la gente de extracción indígena aquí en México, supongo que en otros lugares también, de la iglesia, es gente muy valiosa y muy ubicada en el evangelio y en el ministerio de todos los creyentes. Y creo que la consecuencia es que crecen mucho y lo disfrutan más. Y nosotros en las ciudades a veces estamos más prejuiciados, más condicionados, esa es la palabra, a otras cosas. Es algo que yo me di cuenta, la verdad. Y bueno, este, entonces uno, no cabe duda que uno siempre puede seguir creciendo y aprendiendo. Yo lo asumí hasta la fecha, este, me sigue impactando ese testimonio, me quedo con ello. Ahora que ya regresé y que me tienen ahora como un ministro en retiro, está bien, yo dije, no se preocupen, yo estoy bien, yo estoy forjando un ministerio para seguir ayudando a las familias, pero ya no necesito una iglesia o un título, un puesto, o sea, yo ya entendí que Dios ya me lo dio y otros vienen y lo pueden tener, ¿no? Y eso no me impide seguir trabajando y seguir compartiendo, pero ya con otra visión diferente. Y por eso, hermanos, yo hago este tipo de reflexiones. Tenemos que seguir trabajando y reestructurando la iglesia y reflexionar que tenemos que pasar de un modelo tradicional a un ministerio de todos los creyentes, porque son dos modelos diferentes. No es cosa sencilla, nos va a llevar tiempo, pero tenemos que estar bien enfocados en lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? En la iglesia neotestamentaria, no en la tradición o en la cultura o en la denominación que cada quien tiene, ¿no? Pero bueno, son de las cosas que yo he observado. ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí? Bueno, vale la pena entonces también aquí, hermanos, clarificar a qué me refiero con la palabra ministerio. Ministerio dice que entonces en el sentido más amplio es el concepto bíblico en relación, un servicio de una persona a otra persona, ¿sí? No es meramente un trabajo manual, sino ni un servicio social, es el apoyo de alguien. La raíz griega del vocablo traducido en servir, ministrar, viene de la palabra diáconos y significa servir. O sea, así es. Entonces, un ministerio es un grupo de servicio. ¿Se dan cuenta? Eso es importante. O una diaconía, ¿sí? Es la actitud de servir, pero no servir por servir, sino servir como Cristo sirvió. Más adelante lo vamos a ver, después del receso. Me gusta rescatar las características con las que Cristo sirvió. Eso es muy importante, porque luego las iglesias, hermanos, a veces qué triste, que todo el mundo cree que sirve, pero más bien se sirve de la iglesia con un puesto, un título, haciendo lo que quiere. Son cosas que yo observo como un pastor ya de años. Digo, qué triste, hombre, que alguien se ensoberbezca con un puesto, un título tan pequeño. Imagínese si tuviera un puesto grande, pues no lo paras. ¿No? Por eso a veces, pues Dios sabe lo que hace, ¿no? No sé. Pero un ministerio es un servicio de una persona a otra persona. O sea, el concepto bíblico es una relación de apoyo, más que de un trabajo manual o de un servicio social, es un servicio que se da por amor. Por eso la raíz griega de servir es diáconos y es ministrar, diaconías, ¿no? Ministrar. Eso es un ministerio, es un grupo de servicio. Y bueno, el ministerio institucional son los títulos conferidos por la organización a ciertos creyentes
por su trabajo y dedicación a la obra de Dios. Tampoco digo que sean malos, pero son otra cosa. El ministerio institucional en México más o menos está así. Empieza como un obrero iniciado, y luego como un encargado de la iglesia, y luego como un pastor local, y luego como un coordinador de sector, y puede ser un diácono, puede ser un ministro, un sobrevedor o un miembro del consejo ejecutivo, y hoy en día un miembro del consejo de administración. Son como 9 categorías, ¿no? Este, yo tuve la gracia y la bendición de pasar por todos estos puestos y títulos, porque comencé muy joven, ya les comenté, ¿no? A los 20 años prácticamente. Y a los 24 años me fui al seminario siendo un obrero iniciado, y, y de ahí ya me hice un seminarista, y de ahí pude pasar por toda la estructura. Bendito Dios. En pues prácticamente estuve 35 años, un poco más de 20 años, ¿sí? Un poco más de 20 años estuve ahí. Me fue muy bien, bendito Dios, pero es el ministerio institucional, o sea, como dice en la parte de arriba, son títulos conferidos por la organización. Dicen algunos escritores que hablan de liderazgo, son títulos posicionales, es la posición que te dan. Está bien, pero es lo que la institución o el ministerio te da, ¿sí? Y cuando hablamos de un ministerio, todos los creyentes, hablamos de un grupo de servicio, hablamos de servir, de ministrar, aunque yo no tenga el título de la institución. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que quiero diferenciar y resaltar. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá en México a las mujeres no se les permite tener un puesto y tener, o sea, pasar por esta estructura, por ejemplo. En México, la mujer no puede ser obrera iniciada, no puede ser encargada de la iglesia, no puede ser pastora, no puede ser coordinadora de sector, no puede ser diaconisa, no puede ser ministra, no puede ser sobrevedora, no puede ser miembro del consecutivo. O sea, y entonces, este, ¿qué es lo que puede ser una mujer entonces acá en la iglesia institucional en México? Pues puede ser maestra de niños, puede ser una directora de escuela sabática, ¿qué más? Puede ser directora de un departamento, pero nada más, de una sociedad, pero nada más. Y yo en lo personal creo que ahí nosotros perdemos un potencial muy grande, porque las hermanas tienen bastantes dones del Espíritu Santo. Pero bueno, así es nuestra estructura en México. Todavía yo bromeo con mi esposa y con las demás hermanas, ¿no? Cuando me dicen, ¿por qué, hermano? Y ya cuando tenemos confianza, les digo, es que todavía somos machos mexicanos cristianos. Esa es la verdad, digo, es una mezcla de esas cosas. Sí somos cristianos, pero seguimos siendo machos mexicanos. O sea, no soportamos. Digo, yo sí, yo no tengo problema, yo trabajo con, de hecho yo he sido promotor de incluir a las mujeres. Cuando yo fui presidente, yo llamé a varias mujeres al equipo y se enojaron mucho. Formamos un equipo para formar misioneras, para dedicarlas y enviarlas. No las podía enviar de pastoras, pero sí de misioneras, y envié varias cuando yo fui presidente, y formamos la escuela. O sea, yo le he invertido, y me criticaron mucho, sí, me criticaron mucho. Este, y lamentablemente eso se frenó después, porque no todo el ministerio está tan de acuerdo en que las mujeres participen. Pero eso es el ministerio institucional. Yo les trato de decir eso, hermana. Le digo, hija, échele ganas, prepárese como maestra, como misionera, y le vamos a enviar. Y enviamos varias mujeres dedicadas, pagadas a varios lugares, ¿no? Creo que todavía sigue Cindy Ramos en Iztapas y Guatanejo, Oaxaca, todavía sigue por allá. Este, Mandamos a Roldán y a su esposa a Sinaloa, que entiendo que siguen por allá. En aquel entonces estaba Ruth Aguilar todavía, ahí en Chiapas. Y bueno, no recuerdo los nombres de otras más. Estaba Felicitas Becerril, ella estaba, se quedó en Chihuahua, si no me equivoco, se casó y se quedó ya, se casó con un pastor de la iglesia. Y bueno, eran varias, una de las jóvenes está aquí en Monterrey, se casó con un líder de aquí de Monterrey, de esas misioneras que se equiparon. Y hay otras más, ¿no? Luego me las encuentro yo en las diferentes reuniones, y tenemos fotografías y tenemos videos del trabajo que hicimos de prepararlas ahí en Chiapas, prepararlas en una escuela
de misioneros, prepararlos y enviarlos. Y tratando de abrir yo este panorama. Yo lo he intentado en diferentes momentos, ¿no? Pero no es tan sencillo porque el ministerio institucional a veces es muy cerrado ya. Esta es la institución. Así estamos actualmente. Pero lo que quiero es que veamos es que son dos cosas diferentes. Uno es el ministerio institucional y otra cosa es el ministerio de todos los creyentes. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? El ministerio de todos los creyentes, entonces, ¿qué es? Es la responsabilidad de todo creyente redimido por la gracia de Dios y que tiene como respuesta a la salvación otorgada en Cristo Jesús. Y ahí está la base bíblica, primera de Pedro, perdón, 2:9. Entonces, el ministerio de todos los creyentes es para todos los que hemos creído en Cristo Jesús, hombres y mujeres, nuevos y de muchos años. O sea, el ministerio de todos los creyentes no hace tanta distinción como el ministerio institucional. No se guía por tantos méritos y tantos obstáculos y reglas. El ministerio de todos los creyentes es algo que Dios da. Es la responsabilidad de todo creyente redimido y salvado por la gracia de Dios. Eso es muy importante entenderlo, que es lo que yo quiero compartir. Vamos bien hasta aquí, hermanos, porque vamos a hacer un pequeño receso. Y todavía faltan más cosas, mire. Vamos después a hablar, después del receso vamos a hablar de liderazgo multiplicador, cómo es la meta, la multiplicación de líderes. Vamos a hablar de los obstáculos, por qué hay obstáculos, y vamos a hablar de la pastoral integral, vamos a hablar del modelo de Jesús. ¿De acuerdo? Nada más es un adelanto. Por lo pronto, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Porque esta es una parte importante. Vamos hasta aquí en clarificar a qué nos referimos con el ministerio de todos los creyentes y no confundir con el ministerio institucional de las iglesias que se da por puestos o títulos de los diferentes líderes, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Antes de hacer el receso, ¿alguna pregunta, alguna duda? Usted me dice, con No, mi confianza. hermano, está muy claro todo, mi hermano. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir al receso, ¿les parece? 10 minutos de receso y regresamos a la siguiente parte. Todavía no terminamos. Bien. Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos a tomar 10 minutos de receso y regresamos para la parte final de este tema del ministerio de todos los creyentes. Gracias, hermanos.